Caro, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarle. Bien, bueno, quedamos sorprendidos con la suspensión de esta audiencia donde se iba a definir el pedido de prisión preventiva para Pedro Castillo y también el tuit de quien sería el abogado de Pedro Castillo, pero ahora no lo tenemos tan claro. Me gustaría leerlo con usted para que podamos entender el contexto. El señor Ronald Atencio dice: con una vacancia, resolución de levantamiento de antejuicio, requerimientos y resoluciones judiciales con convalidad graves, afectaciones al debido proceso y defensa eficaz, me veo imposibilitado de mantenerme como abogado del ciudadano Pedro Castillo Terrones. El juicio histórico aclarará todo. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es el abogado de Pedro Castillo, no puede ejercer como abogado, es una estrategia. ¿Cómo lo interpreta usted? A ver, yo creo que acá hay varios temas, ¿no? La prisión preliminar o detención preliminar contra el señor Castillo se vence hoy día a la 1:42 de la tarde y él y sus abogados tenían la expectativa de que saliera libre. Parece que no habían leído el Código Procesal Penal, que dice que cuando la Fiscalía pide prisión preventiva no hay salida hasta que se resuelva la prisión preventiva. Entonces, al darse con esa sorpresa, han presentado una renuncia con la finalidad de frustrar la audiencia, pero no han logrado la frustración de la audiencia porque el juez la ha dado por instalada con el abogado de oficio que te pone el Ministerio de Justicia cuando no hay abogado de la defensa, con la defensa del señor Torres Vázquez. De manera que la audiencia está instalada, pero para que el abogado de oficio tenga tiempo para leer el expediente y preparar su defensa, le han dado prácticamente 24 horas hasta el día de mañana temprano, en que se reanudará la audiencia de prisión preventiva y el juez tras ello tomará la decisión que corresponda. Bien, o sea, ¿es con un abogado de oficio que ahora asumiría la defensa legal de Pedro Castillo o puede a último minuto decir tengo un nuevo abogado? Sí, él puede en cualquier momento reemplazar al abogado de oficio por un abogado de su elección, pero ya no va a poder alegarse que la suspensión de la audiencia se produzca de nuevo. Mañana se va a llevar a cabo la audiencia seguramente o con el abogado de oficio o con el nuevo abogado que presente para este caso el señor Pedro Castillo. Ok, o sea, ya no habrían estrategias o argumentos para dilatar esta audiencia. Sí, porque la ley dice que la audiencia, cuando hay detención preliminar y luego pedido de prisión preventiva, la audiencia tiene que darse dentro de las 48 horas. De manera que el juego procesal que se quiere seguramente es postergar la audiencia de hoy, la de mañana también, que pasen las 48 horas y que lo tengan que liberar a Pedro Castillo. Ese seguramente es el objetivo. Ok. Doctor Caro, justamente el Ministerio Público le imputa a Pedro Castillo delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad, grave perturbación a la tranquilidad pública. Y en eso quiero incidir porque el día de ayer, cuando él estaba en esta audiencia, hizo un llamado a sus simpatizantes, al pueblo, que saliera a las calles, que prácticamente defendieran su situación, entre otros términos específicos que relató el exmandatario. Que él ocupe una audiencia para este tipo de llamados políticos, ¿podría empeorar su situación de carácter legal? A ver, tengamos en cuenta de que eso la Fiscalía lo va a utilizar justamente como un argumento para la prisión preventiva del señor Castillo respecto del delito de turbación de la tranquilidad pública. Ese azuzar, ese llamado a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, ese llamado al pueblo, entre comillas, y las instigaciones para que vayan fuera del penal a esperarlo a su salida supuestamente hoy a la 1:42 de la tarde, no son más que nuevos actos de turbación de la tranquilidad pública que van a ser utilizados por la Fiscalía, y en esa medida el juez San Martín ha actuado correctamente al no dejar hablar al señor Castillo en esos términos, porque no es un argumento. La audiencia era para su defensa, no para temas políticos. Bien, y justamente ayer entrevistamos a uno de los abogados del señor Pedro Castillo, el doctor Torres, y nos comunicaba que al parecer las nuevas defensas quieren darle un carácter político y que inclusive sostenían que Pedro Castillo aún es el presidente del país. En términos jurídicos, ¿le aporta, le beneficia o le perjudica tener este tipo de letrados que aún sostengan este tipo de afirmaciones? Evidentemente, en este tipo de casos hay un gran perfil jurídico, técnico, que es el que le correspondería, digamos, implementar al señor Castillo para que esté bien defendido, ¿no? Porque a veces los abogados que más bien hacen una defensa política no tienen el mayor conocimiento de lo que es la regulación procesal, la jurisprudencia,
Y en esa medida yo creo que sería un error que el señor Castillo, digamos, inicie una defensa más política que jurídica, porque sus casos son muy complejos, los casos son de largo aliento, y si es que no se defiende bien, lamentablemente corre el riesgo de ser condenado. Y la cuestión política no es algo que tenga gran trascendencia a largo plazo. Hay momentos en los cuales se puede atacar, pero procesalmente quien tiene la decisión es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial ha sentenciado a varios exmandatarios a prisión preventiva, etcétera, y la defensa política no ha tenido ningún efecto. También es importante incidir en estas cartas que está propilando Pedro Castillo. La última, la tercera carta que se ha difundido indica que no se le está siguiendo el debido proceso, que hay abusos en contra de él, que está en una situación de desventaja e inclusive hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que siga su caso y se tomen acciones. Usted, como un letrado, jurista, ¿cree que esto podría prosperar? Sí, yo creo que acá, para empezar, hay una distorsión de la regla que se están aplicando. Supuestamente el señor Castillo está bajo detención preliminar y tal vez luego bajo detención preventiva, con la finalidad de evitar no solo que rehuya de la acción de la justicia, es decir, que se escape, sino además para que no perturbe la actividad probatoria. Y es absolutamente, digamos, criticable que las autoridades que están a cargo de su custodia permitan que su casa, digamos, o que el recinto penitenciario de la DIROES se convierta, digamos, algo así como un hospital, ¿no? La gente entra, sale y entra. Esto no es posible. Cualquier ciudadano de a pie, y ustedes en Panamericana discuten todo el tiempo los casos que se producen, cuando va a detención preventiva o preliminar está prácticamente incomunicado, solo se comunica con su familia o con su defensa, no hay más. No hay que lo visite un congresista, un exministro, eso no existe, porque justamente el objetivo de la prisión preliminar o preventiva se pierde. Bien, y en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ellos podrían interferir en el proceso legal que Pedro Castillo está sometido? Jurídicamente siempre es una posibilidad, pero es una posibilidad condicionada a dos cosas. Primero, al agotamiento de los recursos internos. Antes que alguien pueda reclamar a nivel de la Comisión Interamericana para que esta a su vez accione ante la Corte, tiene que agotarse las vías previas que en el caso de Perú no se han agotado. Lo mismo pasó en el caso de Fujimori cuando se le quiso revocar el beneficio, digamos, del derecho de gracia. Los deudos fueron a la Corte y la Corte dijo primero agoten los recursos internos, y por los recursos internos es que el señor Fujimori volvió a prisión. Acá la regla es la misma, pero por otro lado, la Comisión y la Corte no tienen precedentes de haberse ocupado de casos de corrupción como del que estamos hablando. Claro que sí. Y en cuanto a este informe de la Defensoría del Pueblo, que es justamente lo que usted indicaba, 139 visitas en 5 días a la DIROES, prácticamente un despacho. Exministros, excongresistas, familia, amigos, pasarela de abogados que entraban y salían. Inclusive se habla de que tendría acceso a teléfono celular, tecnología, estaría informado de todo lo que está ocurriendo. Una persona que está privada de su libertad, independiente a que se trate de un expresidente, ¿puede tener, digamos, este tipo de beneficios? Desde luego que no. Recordemos que el tratamiento, digamos, que se otorga a las personas que están bajo detención preliminar o preventiva es un tratamiento de aislamiento, ¿ya? Y está bien que el señor Castillo, al igual que el señor Fujimori, por ser expresidente, por su investidura, tengan un recinto propio, particular, con más espacio, etcétera. Pero lo que no se puede aceptar es que eso se convierta en un mercado, ¿no? Donde la gente entra y sale y lleva mensajes, no trae mensajes, mete el celular, el señor Castillo habla por celular, lo último que va a faltar es que haga un llamado a la radio o a la televisión o se conecte por Zoom, y los periodistas, obvio, tienen el derecho a informar, eso no lo estoy criticando, para volver a usar o hacer un discurso político. Eso podría pasar tranquilamente conforme a la regla que se están aplicando en este momento de tratamiento. Recordemos que el señor Aníbal Torres también así está siendo investigado en esta situación por los mismos delitos de presunta rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad, pero él el día sábado a través de su cuenta en Twitter dijo que estará desde la clandestinidad, ya que no se seguiría el debido proceso. ¿Esto puede empeorar su situación también en términos legales? Sin duda que sí, ¿no? Al igual que el embajador de México y al igual que el presidente, ¿no?, López Obrador, dijeron acá lo esperamos a Castillo para el asilo, igual acá lo que está haciendo Torres Vázquez es darle una prueba a la Fiscalía de peligro de fuga.
Es decir, paso a la clandestinidad significa voy a estar movido, chao, me despido, ya veremos luego. Eso significa que no va a enfrentar a la justicia, que no se somete a las investigaciones y por lo tanto es un indicio del peligro de fuga que seguramente está sustentando la Fiscalía en el pedido. Sí, recordemos que es una persona de 77 años, ¿no? Y estar, digamos, a esta altura de su vida, clandestino, bueno, debe ser una situación bastante difícil y una decisión que muchas personas han cuestionado. Ahora, en torno a la actitud de la ex premier Betsy Chávez, me gustaría que viéramos en imágenes cuando ella en los exteriores de la DIROES con un megáfono en mano estaba llamando a manifestantes a protestar, a reivindicar este tema de la Asamblea Constituyente, a pedir la liberación de Pedro Castillo, pero de una manera que algunos especialistas consideran se podría catalogar como azuzar en medio de un conflicto que vivimos a nivel nacional, que ya ha generado 7 muertes, más de 100 heridos, efectivos policiales también, bastante delicados de salud. Ella, sabemos que hay investigaciones por su presunta vinculación con el tema del cierre del Congreso y demás, pero en términos de alterar la tranquilidad pública, azuzar a masas, ¿ella también podría ser investigada por estos hechos? Sí, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, todos tienen derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, bueno, al menos hasta el mediodía, porque ya se ha decretado el estado de emergencia a nivel nacional, con lo cual el derecho de reunión queda suspendido. Pero independientemente de ello, la legislación no permite ni tolera que las personas puedan realizar actos de azuzamiento o actos de enardecimiento público con la finalidad de realizar actos violentos. En esa medida, lo que ella está realizando puede enmarcarse dentro de lo que son los delitos vinculados a la tranquilidad pública. Puede, consecuentemente, ser investigada o está añadiendo con estos actos nuevas pruebas e indicios a los delitos por los cuales ha sido denunciada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso. Es decir, aparte del delito de rebelión, etcétera, por el delito de, digamos, azuzamiento a lo que es contra la tranquilidad pública. ¿Y eso tiene penas de cárcel? Sí, el delito de perturbación o grave perturbación, como dice la ley contra la tranquilidad pública, es un delito que puede generar una prisión en caso haya condena. Bien, justamente aprovechando que estamos conectados con usted, quería que nos dé el detalle de lo que significa que estemos en estado de emergencia nacional. ¿Estamos privados de algunas libertades, como cuáles? Hay que esperar a la publicación del decreto supremo que lo declare como tal y debe estar ya, digamos, prácticamente por publicarse como una edición extraordinaria en el peruano, pero seguramente va a traer consigo lo que ya se conoce, ¿no? Es, digamos, el recurso no solamente a la Policía Nacional, sino también a las Fuerzas Armadas para custodiar el orden público. Esto es algo absolutamente excepcional y extraordinario. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para, digamos, lo que pueda significar el orden interno, pero por defecto, ¿no? Por defecto, cuando hay una situación de alarma como la que está viviendo el país, esto es algo excepcionalísimo. Okay. Eso significa de que conforme a la Constitución quedan suspendidos algunos derechos. El derecho cuáles? A la reunión, exactamente, el derecho a la libertad y seguridad personales, pero siempre vinculado al motivo del estado de emergencia. En eso el Tribunal Constitucional ha sido claro ya desde hace casi 30 años, en el sentido de que estos derechos no quedan suspendidos radicalmente, sino solamente en relación a lo que pueda significar el estado, las razones del estado de emergencia, es decir, este desorden público que hay. Sí, justamente veíamos declaraciones del ministro de Defensa indicando que en las próximas horas se va a promulgar en el diario El Peruano exactamente cuáles son las medidas para entender y para que la ciudadanía también, por supuesto, le preste atención y acaten en medio de la crisis que lamentablemente estamos padeciendo a nivel nacional. Doctor Caro, ¿algo más que agregar en relación a ese tema? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Vamos a ver, ahí tengamos en cuenta de que conforme a la regulación ya se puede, digamos, disponer, por ejemplo, de un toque de queda, es decir, puede ser de que exista restricciones a la movilización de determinada hora, eso es lo que podría ordenar, digamos, el decreto, pero además podría ordenar la suspensión o prohibición de reuniones públicas, ¿no? Es decir, el derecho a marchar, el derecho a reunirse o el derecho, digamos, a, como se puede decir en términos constitucionales, el derecho a la protesta. Serían los derechos que en principio quedarían suspendidos. Y sería un poco complicado porque estamos a 10 días de la Navidad, si viene el Año Nuevo, reuniones familiares entre amigos, y todo eso quedaría stand-by o al menos, digamos, en veremos hasta que, bueno, veamos exactamente qué dice este
decreto supremo que va a ser publicado en el peruano. Esperemos que, bueno, las próximas horas ya tengamos la información exacta. Vamos a seguir entonces con las manifestaciones y los infiltrados, porque, doctor Caro, nosotros hemos vivido en carne propia desmanes aquí en la fachada de nuestro canal, piedras, querían comprar gasolina, quemar las dependencias, lo hemos visto, bueno, a nivel nacional, en Arequipa, en Cusco, los aeropuertos, fábricas y demás. Y hay personas que ya estarían identificadas por la Policía Nacional, ya se tienen sus imágenes, las cámaras de seguridad los han, digamos, identificado claramente. Ellos podrían, digamos, someterse a algún tipo de investigación. ¿Qué puede pasar con estas personas que, sin lugar a dudas, son infiltrados y vándalos? Claro, sin duda estamos ante hechos de vandalismo que tienen una connotación penal, ¿no? Daños a la propiedad pública, daños a la propiedad privada. En el caso de los medios de comunicación, además, el sentido de coartar a la libertad de expresión, a la libertad periodística de información, son cosas que están absolutamente penalizadas en la ley. Y una persona que participe en estos hechos, la población lo debe de saber, puede enfrentar penas de 10 a 20 años de privación de la libertad. El detalle viene con la identificación, ¿no? Porque cuando hay este tipo de casos, se recurre a toda la información fílmica que pueda existir, imágenes, fotografías, con la finalidad de poder identificar a las personas que hayan podido participar en estos hechos. En otros países, donde hay sistemas de identificación facial, esto es más fácil. Acá en Perú es una cosa mucho más difícil, pero la ley contempla todas estas posibilidades. ¿Hay agravantes en el caso de que los ataques sean, por ejemplo, a efectivos de la Policía Nacional? Hemos visto varios casos, incluso vejaciones de un efectivo que estaba con una especie de soga atado, que lo paseaban de una manera muy lamentable en Chincheros, también la toma de las comisarías incendiadas, tirando piedras a patrulleros, la situación también de los ataques a los efectivos policiales, ¿podría ser un agravante en estos casos? Sin duda que sí, ¿no? Porque estos daños, digamos que contra el patrimonio público, que vienen acompañados de actos de violencia que afectan la seguridad personal, es decir, la salud o incluso la vida de los policías que están expuestos a estos hechos, o incluso de los propios pobladores, como ya ha pasado, que ya vamos contando lamentablemente 8 muertos, tiene, digamos, también carácter penal, constituye delito y evidentemente todo esto puede ser objeto de procesamiento una vez que las personas que han participado en estos hechos sean identificadas. Un policía que tiene una soga en el cuello, que lo sacan a pasear por la calle, esto literalmente es secuestro, y el secuestro puede tener incluso pena de cadena perpetua. Sí, fueron imágenes que nos impactaron, que justamente reportamos el día de ayer, pero no son casos aislados, también comandantes de la policía que lideran estos operativos, heridos con sus fracturas. Es triste, ¿no? Porque es un ataque entre compatriotas cuando no se llegan a acuerdos y utilizan la violencia para ser escuchados, pero bien, hay personas que se manifiestan con ideales, con propuestas de manera pacífica, pero también muchísimos infiltrados que hacen daño. Justamente ahora estamos pasando, doctor Caro, las imágenes que le mencionaba, ¿no? Del efectivo que fue vejado, fue humillado y, como usted indica, también en términos legales, secuestrado. Entonces también tienen que tener mucho cuidado los ciudadanos o los vándalos que tomen este tipo de acciones, porque ellos pueden ser condenados por este tipo de acciones que de verdad son reprochables. Bien, doctor Caro, seguimos con más información y queremos saber entonces qué podría pasar el día de mañana con Pedro Castillo. Esta audiencia ya tiene fecha, el día de mañana a las 8:30 de la mañana también, y queremos entender cuál es el siguiente paso de la Fiscalía. ¿Podría quedar eventualmente en libertad por unas horas? ¿Qué podría ocurrir con el expresidente? No es posible. En la medida que mañana se va a llevar a cabo sí o sí, no van a haber razones de postergación seguramente en la audiencia. La audiencia se llevará a cabo y el juez, terminado el debate, que debe de ser corto porque el hecho es muy específico y el ámbito probatorio es muy específico también, el juez resolverá o en la misma audiencia o minutos u horas después, ¿no? Como ha pasado ayer con el juez San Martín. Y seguramente se va a decretar la prisión preventiva y en la medida que todo esto se resuelva, antes de las 48 horas del pedido de prisión preventiva, estamos dentro del plazo legal sin problema. Bien.
Ok, y en términos legales me gustaría incidir con el tema de la policía, porque hemos visto que algunos efectivos utilizan estos balines de goma para dispersar a algunos grupos agresivos, violentos. Si bien la directriz de la Presidenta de la República es que intenten evitar este tipo de medidas disuasorias, pero incluso una niña tuvo un problema en el ojo debido a estos balines. ¿Qué pasa en términos legales con los efectivos policiales cuando hay accidentados, heridos, en este tipo de situaciones tan delicadas? Este es un tema que está, digamos, por lo menos en el plano teórico muy resuelto, muy discutido y resuelto, en el sentido siguiente, ¿no? La policía tiene el deber de mantener el orden público, no puede utilizar armas letales contra la población, eso sería un hecho delictivo, podría equivaler a asesinato, tentativa de asesinato o lesiones a las personas. Puede utilizar estos pertrechos, como se les suele llamar, que son armas no letales, y el detalle acá viene con lo siguiente, ¿no? Todo el mundo quisiera que no se pueda utilizar, por ejemplo, estos perdigones, pero ¿qué sucede? Que en la realidad las cosas son muy complejas, porque podemos tener a 5 policías o a 10 enfrentarnos a una masa de 100 personas, y claro, la igualdad numérica no existe, la policía no puede utilizar armas letales y tiene que usar lo que pueda tener a la mano. Entonces, por más que se diga, oiga, no utilicen los perdigones de goma, aparentemente esa podría ser en alguna situación la única forma en que ellos se puedan defender, con lo cual ahí ya no entramos al ámbito de lo que es el deber de restituir el orden público, sino podríamos entrar al ámbito de lo que es la legítima defensa, es decir, en circunstancias determinadas los policías podrían actuar en legítima defensa y lamentablemente el uso de estas armas no sería sino la última salida que ellos podrían tener. Bien, doctor Caro, muchísimas gracias como siempre por su análisis, su tiempo y entender todos los términos jurídicos en el marco de esta crisis que estamos viviendo en el Perú. Muy amable como siempre, gracias. Muchas gracias.